En el año 1542 en el paso de Aconey. Un grupo de niños colgaban boca abajo sobre un fuego ardiente, el calor era tan insoportable para ellos que casi todos perecieron ante las fuertes llamas. Un grupo de hombres quienes estaban observándolos fríamente, señalaron que el número 6 había perecido, mientras se burlaban de la falta de talento entre la generación de este año llamándolos inútiles. Pero pronto su atención se centró en un niño, que permanecía tranquilo a pesar de las infernales llamas. Siendo el único de ese grupo que soportó el terrible entrenamiento, y pronto lo identificaron como el número 8, y uno de ellos comentó su afinidad natural por la liberación del fuego. La escena cambia a una batalla, donde el mismo niño está en un enfrentamiento sangriento, saliendo victorioso al eliminar a los demás. Quedando como el único en pie y proclamándolo como ganador, algunos hombres quienes permanecían al margen quedaron sorprendidos por lo que vieron. Aún sorprendidos de que aquel niño a una edad tan temprana había dominado todas las artes fuma de los ninjas. Un anciano declaró que aquel niño estaba destinado a convertirse en el próximo líder. En 1546, durante la batalla nocturna de Kabagawa, el suelo se encontraba cubierto de innumerables cuerpos esparcidos por el campo de batalla. Una voz recordaba la existencia de aquellos que se habían movido en las sombras de la historia. Individuos nacidos prodigios y moldeados por un implacable entrenamiento arcano, en asesinatos estos eran conocidos como los Kusa o por otros nombres como Rappa o Kamari. 3 ninjas estaban ahora ante un anciano, que elogió su reciente ataque sorpresa como magnífico. Este anciano era Ojo Hanan. Anunció que su señor se encontraba complacido con la abrumadora victoria y recompensaría al escuadrón ninja Fuma con un buen salario y provisiones. Expresando sus expectativas por su continuo éxito, dirigiendo sus palabras específicamente a uno de los 3 ninjas. Quien levantó la mirada dando su afirmación, aquel niño con ojos tan rojos como la sangre era el quinto Fuma, aquel joven quien había sido el único que sobrevivió al fuego infernal, convirtiéndolo en un guerrero letal. El anciano Han les dio la señal para poder retirarse, haciendo que los ninjas rápidamente desaparecieran en las sombras. Dentro de la casa del anciano otro ninja que colgaba del techo, le advertía al anciano que no confiara demasiado en ellos, recordándole que los Fuma eran diferentes a otros ninjas. Ya que ellos eran individuos extraordinarios forjados a través de un entrenamiento brutal. Diciendo que el campo de batalla no era más que un espantoso montón de cadáveres irreconocibles, habiendo superado las técnicas convencionales. El anciano Han rió entre dientes con una mirada inexpresiva, afirmando que no había necesidad de preocuparse. Ya que después de todo los Fuma seguían una regla férrea. Y tenían una lealtad absoluta al clan Ojo, cualquiera que la desafiara se enfrentaba a la muerte. Describiendo al clan como encadenados a esta regla, llamándolos criaturas miserables, para él eran las herramientas perfectas. En el año 1579, durante la batalla de Kasewa, un general cabalgando por el campo de batalla, gritaba a sus hombres que tomaran la cabeza del comandante enemigo y se hicieran un nombre. Pero su carga se vio interrumpida repentinamente, cuando notó a un solo niño parado en su camino. Perplejo, ordenó que lo mataran rápidamente, pero el niño con calma solo se quitó la máscara y activando su técnica con un grito de transformación de fuego. Una explosión masiva surgió de su cuerpo derritiendo todo lo que se encontrara, arrancando la cabeza del caballo y envolviendo a los soldados en llamas, sus pieles se derretían del hueso. Mientras el infierno se extendía por el campo de batalla, ocultos bajo tierra los ninjas yacían en el suelo, sus rostros emergieron del suelo y luego saltaron al caos. Aterrizando ante el general montado. Su apariencia lo llenó de terror, los reconoció al instante, los Fuma. Confundido y asustado, no reaccionó a tiempo, Kotaro apareció velozmente detrás de él, y con un rápido movimiento de su mano cortó limpiamente la cabeza de aquel hombre, acabándolo en un instante sobre el campo de batalla. Un halcón volaba en círculos en el cielo lleno de humo, Kotaro lo miraba, y sus pensamientos se volvieron hacia él. Matar era todo lo que él conocía, mataba para sobrevivir y seguiría matando. En el año 1613, Kotaro, ahora ya siendo un anciano de 80 años, fue llevado como prisioneros con grilletes.
El Kotaro temido ninja, imponente y ancho, fue trasladado a través de una aldea mientras la gente se reunía para vislumbrar la legendaria figura. Los susurros se extendieron entre la multitud, algunos con asombro, otros con miedo. Un hombre se maravilló del sorprendente tamaño de Kotaro, otro aturdido por su presencia, retrocedió declarándolo un monstruo, una mujer cercana simplemente murmuró la palabra demonio. Kotaro había sido capturado por el Shogun, el clan Ojo, a quienes los Fuma servían lealmente, había sido derrotado por Toyotomi Hideyoshi. Incluso su aldea oculta también había sido destruida, dejando sin santuario ni legado detrás de Kotaro. Kotaro fue obligado a arrodillarse, preparándose para la ejecución. Mientras un hombre daba un paso al frente y preguntó por sus últimas palabras. Kotaro no dijo ninguna palabra, solo se miraba oscuridad en sus ojos, internamente ya había aceptado su destino. Sabiendo que este era el fin, el hombre que llevó a cabo la ejecución comentó que ni siquiera una leyenda como Kotaro pudo superar la superioridad numérica. Pero cuando Kotaro fijó su mirada en él, el hombre se detuvo inesperadamente. Un miedo primario a medida que se acercaba al momento de ejecutarlo. Los pensamientos de Kotaro surgieron. Una risa resonó en su mente, amarga y aceptando, reflexionó sobre su cuerpo envejecido y el destino que lo había encontrado. Se preguntaba por qué había vivido tanto tiempo si nunca había temido a la muerte. Observado desde lejos, miraba a una ave en sus últimos instantes de vida, envidiando su libertad y diciendo que ojalá pudiera vivir una vida libre como aquella ave. La espada cayó, y la cabeza de Kotaro rodó por el suelo, pero inesperadamente cuando el mundo se desvanecía para él, sus ojos lograron abrirse sorprendidos. Ya que frente a él, había aparecido un enorme dedo rojo que apuntaba directo a su cabeza cortada, Kotaro estaba aturdido, incapaz de comprender lo que estaba pasando. Una mano demoníaca flotaba delante de él, una voz tranquila pero aterradora lo había elegido, desde una puerta oscura, emergía una figura llameante que afirmaba ver el mundo a través de todas las cosas. La mirada de Kotaro se fijó en la llama dentro de la puerta, la voz le había declarado que volvería a vivir, y un destello de luz atravesó la oscuridad. La escena cambió, a un bebé forcejeando para abrir sus ojos, sus pulmones gritaban por aire, gritos de agonía estaban en sus pensamientos, desesperado y asfixiante. Su instinto se apoderó de su cuerpo, desatando una técnica llamada transformación de fuego, causando una poderosa explosión, y cuando el bebé se abrió paso desde dentro del cuerpo de un dragón, desgarrando la carne de la criatura. Flotando en el aire, los ojos del recién nacido captaron lo extraño y místico de su alrededor, el cuerpo del dragón se había estrellado con una fuerza tremenda sobre un castillo, reduciéndolo a escombros, y cuando el polvo se disipó el bebé se puso lentamente de pie. Y miró en el cielo extrañas criaturas emergiendo de piel verde con dientes afilados y orejas puntiagudas. Kotaro, ahora renacido, reconoció la extrañeza de ese lugar. Se acostó de espaldas mirando un cielo que se sentía extraño y vasto, sus pensamientos se aclararon, la tierra no le era familiar, había lagartijas voladoras. Y con esa comprensión llegó a la claridad y con una sonrisa pensó que esta debería de ser la reencarnación. Después de que Kotaro atravesara al dragón, alguien lo estaba observando desde abajo. Mientras miraba hacia arriba, sus ojos se abrieron de sorpresa cuando vio a un bebé caer del cielo. Y al mismo tiempo Kotaro se llenó de alegría, la sensación no se parecía a nada que hubiera sentido jamás, abrazó el momento declarando dentro de sí que había renacido. Y abrumado por una refrescante sensación de liberación se sintió libre al fin. Casi 100 años antes, el héroe Arslad había derrotado al señor demonio, él y sus compañeros fueron celebrados como los 4 grandes héroes y se convirtieron en leyendas vivientes. Pero con el surgimiento de un nuevo señor demonio, la fuerza de los demonios surgió, y gran parte del mundo de la superficie se había convertido en parte del reino de los demonios. Señalando el amanecer de una nueva era, gobernada por los demonios. En el presente, una enorme criatura verde se paró sobre Kotaro, su enorme pie lo inmovilizó contra el suelo. Mientras miraba hacia abajo, notó al bebé bajo su pie y se preguntó qué era lo que estaba viendo. Un niño humano había caído junto al dragón, no teniendo sentido para él.
La criatura era un miembro de los goblins. El rey goblin se burlaba de la vista, describió a Kotaro como nada más que un miembro débil e inferior de los humanos. Con una mueca pateó a Kotaro por el suelo haciendo que el bebé patinara hasta que aterrizó de espaldas. El caos cercano había estallado entre los goblins. Uno le gritó al rey goblin que el castillo de los goblins del cielo estaba completamente destruido, otro maldijo su desgracia, gritando de furia, mientras miraba los restos de su hogar. Alimentado por la ira, el rey goblin sugirió que mataran al niño para desahogarse, y los otros goblins estuvieron de acuerdo con eso. Con la sed de sangre en aumento, se prepararon para una ejecución. El rey goblin levantó su arma y la bajó con toda su fuerza hacia Kotaro, estrellándola contra la tierra. Los goblins estallaron con un grito de celebración, alabando el golpe del rey goblin. Pero cuando el polvo se disipó, los ojos del rey goblin se entrecerraron. Kotaro de alguna manera había esquivado el golpe. Internamente Kotaro se sintió aliviado de haber evitado por poco el golpe. Los goblins no podían creer lo que acababan de ver. El bebé había esquivado el golpe del rey goblin. Mientras Kotaro observaba su cuerpo, pensó que los bebés tenían huesos subdesarrollados que dificultaban el movimiento. Kotaro se obligaba a ponerse de pie. A pesar que su cuerpo temblaba, lo logró. El rey goblin lo miró en estado de shock, cuando Kotaro desapareció repentinamente, reapareciendo sobre la cabeza del rey goblin, torciendo su cuello con una velocidad y facilidad aterradora. Y sin dudarlo activó una técnica mortal, un ninjutsu que provocó una explosión de llamas a su alrededor, envolviéndolos a ambos en un infiero de llamas, haciendo que el rey goblin gritara de dolor, mientras se derretía su carne. Pero Kotaro se mantuvo firme negándose a detener el flujo de llamas, mientras los demás goblins solo podían observar en un silencio atónito. Uno de ellos miró con incredulidad tratando de comprender cómo un bebé podía manejar una magia de tan alto nivel. Ya que eso no era solo un hechizo de fuego avanzado, era algo aún más poderoso. Mientras tanto, el enorme cadáver del dragón yacía en el cielo. Los escalones de castillo que conducían a la estructura en ruinas se extendía hacia arriba, y la mujer de antes lo subía. Mientras ascendía, los recuerdos se agitaron dentro de ella. Ya que ese lugar alguna vez había pertenecido a los elfos, la vista le había traído una sensación de nostalgia. Pero sus pensamientos volvieron al bebé, aquel que había salido del vientre del dragón. Estaba segura de que él se encontraba por aquí. Cuando llegó al nivel superior y miró a su alrededor, se encontró con una vista espantosa. Los cuerpos de los goblins estaban esparcidos por todo el suelo, destrozados de una manera brutal. Conmocionada, sus ojos se posaron en Kotaro, quien cayó al suelo exhausto y agotado por la batalla. Lentamente se acercó a él tratando de comprender lo que estaba viendo. ¿Podría este bebé realmente haber hecho todo esto? Retrocediendo su capucha, su expresión cambió de la incredulidad al reconocimiento. Pensando que finalmente había encontrado una pequeña semilla de esperanza. En la siguiente escena nos muestran a Kotaro en su vida anterior, cuando era tan solo un bebé. Su aldea, que se había permanecido oculta hasta ahora, había sido completamente aniquilada, quedando solo él, como único superviviente, cubierto por las llamas de la muerte de su alrededor, que se reflejaron en sus ojos completamente rojos. Mirándolo con intriga, un escuadrón ninja se preguntaban si acaso será este el nuevo camino de un ninja. Ahora se preguntaba a él mismo por qué tal recuerdo surgía de su conciencia. Se agitó y lentamente sus ojos comenzaron a abrirse. Mirando hacia arriba vio a una hermosa mujer bien dotada mirándolo. La comprensión lo golpeó. Se había reencarnado como un bebé. Sus pensamientos daban vuelta mientras trataba de darle sentido a su presencia. ¿Acaso era residente de este extraño mundo? La mujer lo envolvía suavemente en su capa y lo recostó sobre una roca antes de arrodillarse ante él. Se presentó como Irie Titania y lo saludó por su nombre, lo cual lo había dejado sumamente sorprendido, preguntándose cómo es que lo sabe. Luego la chica confesó disculparse por haber mirado en sus recuerdos sin su permiso. Kotaro, sorprendido, pensaba en cómo era posible que alguien pudiera acceder a recuerdos sellados tan profundamente. ¿Qué clase de técnica había usado? Con un tono suave, Irie le preguntó si le permitiría quedarse a su lado. Ella había reconocido las limitaciones de su cuerpo infantil y le ofreció su ayuda.
asegurándole que estaría feliz de apoyarlo en cualquier forma. Kotaro la miró en silencio, cuestionándose sus verdaderas intenciones. Pero al final no importaba si intentaba algo tonto, solo la mataría sin dudarlo. En este mundo desconocido, atrapado en el cuerpo de un bebé, él usaría cualquier recurso que fuera disponible. Con ese pensamiento mostró una sonrisa aguda. Dejando a Iria abrumada por su expresión y rápidamente corrió para abrazarlo envolviéndolo con fuerza, su pequeño cuerpo, superada por la emoción, diciéndole que su sonrisa era tan adorable. Mientras Kotaro pensaba si acaso esta mujer trataba de engañarlo, pero no podía sentir hostilidad de ella. Pensando que mientras su corazón permaneciera encadenado, nunca captaría la verdadera libertad, y así como sus pensamientos se desvanecían se había quedado completamente dormido. Hasta aquí el video de hoy, quisiera pedirle su apoyo suscribiéndose y dándole me gusta al canal. Ya que así subiré videos más seguido retomando de vuelta el canal. Muchas gracias a todos por terminar de ver el video.